¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre el motivo de nuestra existencia? ¿Y si es que estamos solos en este mundo? Es necesario saber que más allá de nuestro mundo tridimensional, longitud, latitud y altura, está la dimensión desconocida, la cuarta coordenada o cuarta dimensión. No la podemos percibir con nuestros 5 sentidos físicos, pero existe. Así como no percibimos la gravedad, pero ella existe. Los esoteristas la llaman región etérica, y esto es porque tiene un tono azul, como cuando observamos las montañas que se encuentran lejanas, vemos en ellas un intenso color azul. Dicho color es el éter de la cuarta dimensión. Mucho se menciona la existencia de gnomos, duendes o hadas. ¿Es que existen realmente estos seres? En esa región etérica, en esa cuarta dimensión, viven las criaturas elementales de la naturaleza. Y esto es algo que debemos comprender profundamente. A tales criaturas se les da el nombre de elementales. Precisamente porque viven en los elementos de la naturaleza. Tierra, aire, agua y fuego. De la que se les considera formadores y protectores. Ellos se encargan de mantener viva la naturaleza. No hay árbol, no hay charco, río, mar, tierra o viento, que no tenga su elemental. Hablemos de las plantas, tienen alma, y habitan dentro de ellas, pero no están sujetos a ellas. O sea que pueden salir a voluntad. Son criaturas inocentes con poderes, por lo que algunas personas con conocimiento de hechicería o brujería tratan de manipularlos para hacer el mal. Caso contrario el de los curanderos, que utilizan estos elementales para sanar enfermos. En las épocas del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda, los elementales de la naturaleza se manifestaron por doquier de manera profunda dentro de nuestra atmósfera física. Son muchos los relatos sobre los duendes, genios y hadas que todavía abundan en la verde Erin, Irlanda. Desafortunadamente todas esas cosas inocentes, toda esa belleza del alma del mundo, ya no es percibida por la humanidad, debido al desarrollo desmesurado del intelecto y a la pérdida de la inocencia. Si visitamos aquellos lugares donde vive la gente de campo, y aún no ha llegado la tecnología moderna, podemos escuchar las historias de personas sencillas, que, con entusiasmo, relatan sus experiencias con los seres elementales de la naturaleza. El fuego está lleno de criaturas elementales, al igual que el aire está densamente habitado por ellas. Del mismo modo, el agua y la tierra también están pobladas por estos mismos seres elementales. Desde tiempos antiguos, las criaturas del fuego han sido conocidas como salamandras. Los elementales del aire son llamados silfos, mientras que los seres del agua reciben nombres como ondinas, nereidas y sirenas. Aquellos que habitan entre las rocas de la tierra son conocidos como pigmeos, gnomos y duendes. La forma de estas criaturas varía enormemente. Las criaturas del fuego son delgadas y secas, semejantes a grillos, pero de mayor tamaño. Los elementales del aire parecen niños pequeños y hermosos, con rostros sonrosados como la aurora. Los seres del agua adoptan diversas formas, algunas parecen damas etéreas que disfrutan entre las olas del mar. Otras tienen cuerpos de sirena, con cabeza de mujer y cola de pez. También hay ondinas que juegan entre las nubes o habitan en lagos y ríos que fluyen entre rocas. Los gnomos y pigmeos de la tierra tienen el aspecto de ancianos con largas barbas blancas y expresión solemne. Viven en las minas o custodian los tesoros ocultos bajo la tierra. Todos estos elementales de la naturaleza cumplen una función en la gran creación.
Además, existen muchas otras criaturas que habitan en los bosques, desiertos y montañas. En los rincones más remotos de la naturaleza, ocultos en el misterio de las selvas, moran duendes, hadas y seres que la gente de la ciudad ni siquiera imagina. En el siglo XVI, el alquimista y astrólogo suizo, Paracelso, fue probablemente el primero en sistematizar la información sobre los seres elementales en su tratado, Ninfos, Silfos Pigmeos, Salamandras y otros seres, publicado en 1566, tras su muerte. En su obra, incluía a los gigantes entre estos seres y afirmaba que, aunque los elementales solían adquirir forma humana, su origen era completamente distinto al de los humanos y los animales. Según la investigadora alemana Jane Ruland, los elementales son seres con conciencia individual que habitan en los elementos de la naturaleza y desempeñan diversas funciones, desde la creación hasta la protección. Por ejemplo, un elemental podría encargarse de generar el polen de una flor, mientras que otro la protegería. Se les considera espíritus juguetones, animados y traviesos, sin una noción clara del bien y el mal. Un elemental es una esencia en proceso de evolución y de aprendizaje. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a este canal, para poder seguir compartiendo más sobre estos temas.